Bueno, entonces en esta mañana o en esta tarde vamos a hablar algo interesante, así que les sugiero que esta vez se vayan por un pamper, se pongan una buena faja, se vayan por algo para la diarrea, un frasco de alcohol, váyanse, prevénganse porque en esta ocasión vamos a sacar un punto muy interesante y este tema es completamente eh, razonable, vaya, es para reflexionar. ¿Por qué? Fíjense que eh, yo escucho predicaciones, predicadores, religiones, y cuando yo escucho cómo elogian a un tal Cristo, a este personaje llamado Cristo, eh, pues realmente se me revuelve hasta el estómago, vaya, porque de qué manera lo le dan tanta publicidad y tanto lo llenan eh, de esta, no, le dan grandes eh, publicidad como si fuera real, vaya, como si existiera realmente. ¿Por qué no existe? Porque están en un error. Nosotros sabemos claramente que la Biblia que tienen los religiosos salió de la religión católica. En el año 1515, Martín Lutero hizo la primera Biblia, que es copió de la católica, eh, el idioma alemán. Y de ahí le separaron 7 libros a la Biblia. La Biblia católica tenía 73 libros y Martín Lutero le apartó, le separó 7 libros. Y ya nada más quedó de 66 libros la Biblia. Y Juan Calvino vino y la remató de a tiro. Le sacó los 7, se los quitó de plano. Bueno, y después, fíjense, ¿por qué a mí se me revuelve el estómago allá? Bueno, porque si ustedes escuchan a un predicador, dicen que la Biblia católica es la Biblia falsa, que la Biblia, no, que es lo peor, bueno, pero la Biblia que tienes en tu casa salió de la Biblia católica. Ahora, esta Biblia católica salió de otra Biblia que se conoce como la Septuaginta. Esta Biblia llamada la Septuaginta la hicieron en Alejandría, en ese pueblo de Alejandría, y se juntaron 70 personas y estas 70 personas fueron las que hicieron, copiaron del hebreo y de toda la información que hubo, hicieron lo que es el Antiguo Testamento, pero lo hicieron en griego. Y este griego eh, cambió totalmente la historia. ¿Por qué? Porque la historia que existía en el hebreo ya no está en hebreo, ahora está en griego y cuando la palabra se transfiere del hebreo al griego, cambia totalmente la dirección. Ya no es la misma palabra, ya tiene otro significado. Así que tenemos un pequeño detalle. Estos 70 escritores escribieron todo en griego, porque el idioma griego era el idioma universal y que era el que más se utilizaba, era el que se acostumbraba a toda esa zona, era el griego. Por eso no podían usar el hebreo, porque el hebreo era local, era un idioma nada más de por ahí, de los judíos. Pero entonces querían que este idioma, la Biblia, quedara escrita en griego. El problema que hay que el idioma griego tiene un significado diferente en cada palabra. Ahora fíjense, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Si nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a ir con que eh, no escribieron el nombre, sino el significado. Cuando nosotros decimos que no escribieron el nombre, sino el significado, es porque realmente así fue. Hay, hay, hay algo aquí que no puede cuadrar, vaya. Por más inteligente que sea la persona, no le va a poder hallar
el encuadre, a la expresión, vaya. ¿Por qué? Porque lo que la gente está adorando es el significado, no es la palabra correcta. Cuando estuvimos eh, canalizando toda esa información y luego nos vamos al pasado y nos vamos al futuro y ahí andamos buscándole, no cuadra nada, todo está totalmente de cabeza. Fíjense que viene una tal Sara y un tal Abraham, y entonces este Dios le cambió el nombre a Sara. Le dijo, ya no te vas a llamar Sara, te vas a llamar Saraí. ¿Por qué? ¿Por qué se llamó Saraí? Después le cambió el nombre a Abraham. Abraham era Abraham. Y Abraham le cambió el nombre a Abraham. ¿Por qué? Pues porque la palabra An no la tenía, nada más tenía la palabra Abraham. Así se llamaba en Ur de los Caldeos, hasta que llegó ahí a ese lugar, del encinar de Manret, se le apareció este Dios llamado Yahvé y le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Aquí tenemos este pequeño detalle. El nombre de Abraham era Abraham, pero su significado era era padre de muchas naciones. Ese era su significado. La gente de ahí, de esa zona, sus parientes, no le decían padre de muchas naciones, le decían Abraham. ¿Por qué? Igual tenemos a Jacob. Jacob era Jacob, pero le cambiaron el nombre a Israel. Y a pesar de llamarse Israel, nunca le dijeron Israel, le siguieron diciendo Jacob. Pero su nombre era Israel. A partir de ahí era Israel. Y le dijeron, ¿por qué? Pues porque él era el que iba a levantar el pueblo elegido de este Dios. Así que ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque serás el mero mero. Perfecto, el pueblo elegido. Ahora fíjense, ¿qué existe aquí en la Biblia? Existe el nombre y el significado. Le dice Jesús, le dice a Pedro, Pedro, eh, tú ya no te vas a llamar Cefas, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Por qué le digo que Cefas? Porque él se llamaba Cefas y le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era piedra, significa piedra. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Por qué a Pedro no le dicen piedra? ¿Por qué la gente que conoce a Pedro no lo llaman por piedra? ¿Por qué? Pues porque piedra es lo que significa Pedro. El significado es piedra y su nombre era Pedro. ¿Por qué se llama Pedro? Porque le cambiaron el nombre. Tenemos aquí una cambiadera de nombres en aquellos días que no hemos puesto cuidado, pero cuando le pongamos cuidado nos va a caer el 20, vamos a entender claramente que lo que nosotros conocemos como religión cristiana no es otra cosa más que un verdadero fraude. ¿Por qué? Porque no están adorando a la persona, sino al significado. La palabra Yeshua en griego es Jesús, en hebreo es Yeshua, en arameo y en hebreo era Yeshua, y en griego era Jesús. Entonces, fíjense el detalle que hay. De ahí, de esa palabra que sacaron de la Septuaginta, la palabra Jesús, sacaron la palabra Jesús. Ahí sacaron la palabra Jesús y no la sacaron en ese instante. Él no se llamaba, ¿por qué? Porque las letras no existían, la letra J no existía. La letra J empezó a aparecer apenas hace 200 años, pero no existía la letra J. Así que él no se podía haber llamado
Jesús, en toda la Biblia. En la Biblia católica no se le nombraba Jesús, se le decía Jesús, Jesús, se le nombraba Jesús. Y empezó a llamarse Jesús después que la copiaron en el alemán, cuando Martín Lutero copió la Biblia de la Biblia católica al alemán. Entonces fue cuando ya le pusieron la J, pero no existía la letra J, así que Jesús no existía como nombre. Ahora, a lo que voy, a lo que te truje. Fíjense, ¿qué cosa era lo que tenemos aquí como un pequeño detalle? Yeshua, su significado de Yeshua, significa Jehová salva, o Jehová el Salvador, es la misma, Jehová salva o Jehová el Salvador. Ese es el significado de la palabra Yeshua. Y le ponemos ahí un punto y coma y ahí se queda esa palabra, no la vamos a mover. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir ahora a la palabra ungido. Están separadas. La palabra Yeshua no significa ungido, significa, fíjense bien, la palabra Yeshua no significa ungido, ni Mesías. No significa ni Mesías ni ungido. La palabra Yeshua significa Jehová el Salvador. Eso significa la palabra Yeshua, que ese era el nombre de este joven llamado Yeshua. Vamos a ponerle así, que se llamaba Yeshua. No vamos a meternos en profundidades, pero fíjense bien cómo está este detalle, porque les estoy diciendo que estamos totalmente metidos en una buena bronca, vaya. ¿Por qué? Pues porque no están adorando a la persona, están adorando a su significado, lo que significa. Significa que la palabra ungido era una palabra de un gobernante de ahí del lugar, un rey, un presidente de la república, un mandatario político. Ese es el símbolo, el ungido del lugar, vaya. Eso significa ungido, el rey de esa zona, eso significa ungido. Ahora, cuando hicieron la Septuaginta, transcribieron esa palabra ungido, no copiaron la palabra ungido, sino el significado de la palabra ungido, el significado, lo que significa, lo que significa la palabra ungido es Mesías. Eso significa. Bueno, cuando copiaron la palabra, el significado, copiaron el significado de Mesías, de ungido. Copiaron el significado. La palabra principal, la palabra fundamental, la original, el verbo, el mero verbo, era ungido. ¿Qué copiaron para poner en la Biblia Septuaginta? Copiaron lo que significa Mesías. La palabra ungido significa Mesías. Pero como la palabra Mesías no la agarraron del hebreo, sino que la copiaron, la interpretaron la palabra Mesías y la pusieron en la Biblia como Christoph. La palabra Mesías la pusieron en la Biblia Septuaginta, la pusieron como Christoph. La palabra Christoph es el significado de la palabra ungido. Así como lo están oyendo, es el significado, lo que significa. Significa Mesías. La palabra ungido significa ungido, significa Mesías. Y esa palabra Mesías es la que copiaron en el griego y se la llevaron y la metieron en la Biblia. La palabra Mesías
la, la pusieron en griego, pero esa palabra ya como en griego ya no se pronuncia Mesías, se pronuncia Christoph. Christoph es el significado de Mesías. Ahora aquí está el pequeño detalle. El pequeño detalle. Ahí es el meollo del asunto. La mera mata, la mera fuente de todo el desmadre que hicieron los teólogos. Ellos fueron los que hicieron todo, vaya. Copiaron el significado, no copiaron el nombre, no copiaron el verdadero, el mero fundador, sino que copiaron el significado de una palabra, de un ungido. Están ensalzando la coronación de un rey. La palabra Mesías es un ungido que se unge en Israel, ahí en esa zona, llámese como se llame, ya sea Jerusalén, ya sea Israel, ya sea en esa área, ungían a los gobernantes, les echaban aceitito en la cabeza, pero podía ser un rey o podía ser un sacerdote o cualquiera podía ser Mesías, cualquiera, no precisamente tenía que ser otra persona, tendría que ser, podía ser cualquiera, nada más siempre y cuando hubiera sido ungido con aceite de oliva, aceite de oliva. Cuando Samuel, el primer profeta que se conoce, que se tiene conocimiento que existió después de Moisés, bueno, era este profeta Samuel. Entonces él traía su bolsita, traía una bolsita con aceite. Entonces ese fue a la casa de Elí. Elí era el padre del rey David. Y entonces le dije, quiero que me presentes a todos tus hijos, le dijo. Y le tenían miedo, le decía, porque cuando se presenta un profeta, el profeta no era una bella paloma. No, los profetas maldecían y mataban y les tenían miedo a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran representantes de los Elohines. Ellos maldecían y los Elohines atacaban, mataban, hacían. Entonces, era muy similar a lo que hace un sicario. Un sicario eso hace. Un sicario amenaza y luego manda a todos los sicarios a acabar con una familia. Entonces, es lo mismo que hace un profeta. El profeta maldecía y inmediatamente todos esos espíritus malignos, los que andaban tras de él, los hacían la misión y destruían, mataban, asesinaban. Es lo que pasó con Eliseo. Eliseo maldijo a los niños que estaban jugando ahí, estaban divirtiendo, y porque le dijeron calvo, los maldijo, y salieron 2 osos del bosque y mataron a 42 niños, porque Eliseo se molestó y los maldijo. Malditos chamacos, le dijo. Entonces, al decir él esa maldición, porque hubo un nombre, no sé si han escuchado ese nombre de un profeta que venía de Babilonia en una burra y venía a maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque era profeta. Él era profeta. Se llamaba Balán, profeta Balán. Y venía en la burra y entonces la burra le dice, ¿y para dónde vas, Balán? ¿Para dónde vamos, pues? Voy a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Eran poderosos, los profetas no eran profetas. Los profetas no eran poderosos. Los profetas eran nada más mensajeros. Ellos nada más daban el mensaje y ellos andaban seguidos por una buena cantidad de espíritus malignos que andaban con ellos, demonios y de todo tipo de demonios los seguían, y cuando ellos hablaban una maldición, todos estos espíritus actuaban y mataban, y si
este hombre llamado Balán, que era un profeta, iba a maldecir al pueblo de Israel, es precisamente que se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque este mundo estaba lleno de Elohines en aquella época, en 2000 años antes o 3000 años, o en la fecha de todos estos pueblos nómadas que había ahí. Toda esa zona estaba lleno de Elohines. Los Elohines no trabajaban para un solo bando, sino que cada quien agarraba por su lado, por su rumbo. Por eso había muchas guerras y unos mataban a otros pueblos y entre ellos mismos se mataban porque no trabajaban de acuerdo. Cada quien quería ser superior al otro y así. Es lo que pasó con el pueblo, eh, este pueblo israelita. Ellos tenían su propio Elohim y este Elohim se deshizo de los demás. Así fue el detalle. Ahora fíjense el detalle que hay. No, eh, no existe en la Biblia un origen exacto. Eh, las tierras tenían su nombre, pero el nombre que tenían las tierras era de acuerdo a lo que significaba cada tierra, cada parte. La gente que había ahí tenían nombres y el nombre de cada persona, por ejemplo, tenemos la palabra de Melquisedec. Melquisedec significa Dios, rey de justicia. Eso significa. La palabra Melquisedec tiene su significado que se llama rey de justicia. Entonces, eh, es una palabra que no se puede andar pronunciando. Por ejemplo, tú no vas a llegar y decir, no, es que yo soy el rey de justicia. Pues claro que no. No puedes decir. Entonces, él se llamaba Melquisedec y ese era su nombre. Y toda la gente lo conocían por su nombre y decían Melquisedec, siervo del Dios Altísimo. Perfecto, hasta ahí vamos a todo dar. Abraham se llamaba Abraham, pero su significado era padre de muchas naciones. Ese era el nombre, el significado. Uno era el nombre y el otro era el significado. Abraham era el nombre y el significado era padre de muchas naciones. Y no le podías decir padre de muchas naciones, tenías que decirle Abraham. Igual Jacob se llamaba Jacob, pero le pusieron Israel. Y entonces, al llamarse Israel, ya no era, ya no le iban a llamar por su significado, sino que le iban a llamar Israel. Ahora fíjense cuál es el detalle. ¿Qué es lo que quiero llegar yo? ¿Cuál era el nombre de Yeshua? Era Yeshua. El nombre de Yeshua, el que está en la Biblia, el que todos le llaman Cristo, el que todos dicen que era Cristo, no se llamaba Cristo, se llamaba Yeshua. Ahora, ¿cuál es a lo que yo quiero llegar? Que no le están llamando Yeshua, le están diciendo Cristo, y Cristo es el significado de un rey judío. Cristo es el significado de un gobernante judío. No tiene nada que ver con Jesús, con Yeshua. ¿Por qué? Porque Jesús significa Jehová salva. Yeshua significa Jehová salva. Yeshua no significa Cristo, significa Jehová el Salvador, o salva, o Jehová salva. Eso significa Yeshua. Pero toda la gente le dicen Cristo. ¿Por qué? Pues porque los engañaron, le vieron la cara. A todos les vieron la cara. Los vieron la cara de pendejos a todos. ¿Por qué? Pues porque la Biblia fue copiada, la Biblia protestante fue copiada en alemán y
la copió de la Biblia católica, no la copió de la Septuaginta, la copió de la Biblia católica. La Biblia católica fue copiada de la Septuaginta y la Biblia Septuaginta está en griego y la palabra Christoph estaba escrita en el griego, Christoph. Y la palabra Christoph es la que pusieron en la Biblia católica. En la Biblia católica le pusieron la palabra Christoph ya traducida en el latín, ya dice Cristo, ya no dice Christoph, dice Cristo, pero se equivocaron. Se equivocaron, pusieron el significado de la palabra ungido. ¿Por qué no le pusieron ungido? Tal vez si en la Biblia católica no hubieran copiado el significado de la palabra ungido, estuvieran más cerca y no existiría borlote. ¿Por qué? Porque la palabra ungido es una palabra de un rey, de un gobernante judío, de un líder, gobernante, todos los que existieron en aquellos días, el ungimiento, porque ese pueblo era un pueblo de Estado. La religión judía era una religión de Estado. Las religiones de Estado son las religiones que impone su gobierno. El gobierno te impone una religión y esa es la religión que gobierna el pueblo. Todo el pueblo se gobierna por una religión. Es como si aquí, en este país mexicano, dijeran, bueno, vamos a poner que la religión pentecostés es la que va a gobernar el país. Nos vamos a gobernar por medio de la religión pentecostés. Entonces, todos los líderes, todos los gobiernos, todo se va a gobernar por la religión pentecostés y esa va a ser la que gobierne y todas las otras religiones van a tener que estar sujetas a esta. Y esta va a ser la mera religión del país mexicano, la religión, y esa es la que va a estar gobernando el país. Vaya, va a haber un gobernante y tal vez un sacerdote que esté sentado en la presidencia como presidente del país, va a ser un sacerdote. Así va a ser el detalle. Cómo es que en Jerusalén el que regía, el que reinaba, el que gobernaba era la religión judía. Esa religión es una religión. No vayan a pensar que es el pueblo no es la religión judía. Bueno, ese pequeño detalle está exactamente igual en los musulmanes. En diferentes lugares se conocen como religiones de Estado. ¿Por qué? En Roma el que gobierna es el Vaticano y el Vaticano es la religión católica. Están gobernando Roma desde el Vaticano, esa es la capital de Roma, ahí es donde gobiernan. Se unió el Estado con la religión y ahora los que están gobernando todo Roma es ahí en el Vaticano, esa es la mera. Entonces, ¿por qué? Porque están rigiendo, están gobernando a través de la religión. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Que están gobernando a través de el significado, nada más, pero no por el nombre. ¿Cómo va a venir un tal Yeshua en las nubes? ¿Qué significa Yeshua? La palabra Yeshua proviene de, de una de una palabra griega. Jesús, la palabra Jesús proviene de una palabra griega, Jesus. Jesus. Entonces, al venir de Jesus, esta palabra ya aparece en el latín como Jesús. Aparece como Jesús. ¿Por qué? Porque cambiaron la Y, se la quitaron y le pusieron la J. Entonces ya le pusieron Jesús, pero si tú la buscas
En el hebreo, en el original, donde estaba escrito, no está, no existe. ¿Por qué? Porque toda la religión salió del griego, salió de la Septuaginta. Toda la religión, todas las religiones que hay en el mundo no provienen del griego, no provienen del hebreo, provienen del idioma griego. Y dicen, es que era el universal. El problema que hay no es que si fuera, sino que eh, interpretaron, le aumentaron, cambiaron, modificaron el Antiguo Testamento. Estos señores agarraron el Antiguo Testamento judío, de los judíos, se lo trajeron y le empezaron lo pusieron en la mesa de operaciones y le empezaron a quitar partes. Le quitaron partes y le pusieron partes. Le hicieron una intervención quirúrgica aquí. Le fueron quitando partes al Tanaj. Le cambiaron, le quitaron textos y le pusieron textos. La palabra que dice, el Señor me ha ungido hoy, dice en Isaías 61, dice, el Señor me ha ungido hoy para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los afligidos, para restaurar a los encadenados. Este es el año agradable al Señor. ¿Por qué era el año agradable? Porque era un día de fiesta. En aquel lugar celebraban una fiesta. Y por eso era un día agradable, porque era un día festivo, vaya, estaban celebrando una fiesta. Y cuando Jesús pide Isaías 61, lo modificó. Porque en el libro de Isaías aparece ese versículo? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece ese versículo, ese capítulo y versículo en Isaías? ¿Por qué será? Si Jesús no fue profetizado por ningún profeta. Nosotros parece que hemos estado escarbando en ciertos rincones de la historia y nos hemos percatado de que la Biblia ha sido modificada para darle un espacio a este personaje llamado Jesús. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no existen profecías para Jesús. No, nadie profetizó para él. No existe nada profetizado. Todo lo que existe en la Biblia fue puesto después. Son textos que fueron acomodados después en otras mesas de operaciones. Ahí fueron agarrando la Biblia, el Tanaj, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, le fueron quitando el texto antiguo y le pusieron uno nuevo. Y así fue como la Biblia ya habla de, y no le ganas a ningún sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que aquí lo dice la Biblia, mira aquí dice. Sí, porque le hicieron operaciones a la Biblia, por eso la Biblia lo dice. No lo dice porque ya estaba, sino porque ellos se lo acomodaron. Ellos le pusieron lo que quisieron, le acomodaron todas estas frases, capítulos y versículos, le fueron quitando, modificando palabras, le fueron quitando. Entonces, todo esto nos da a entender de que todo realmente se trata de una fábulas, cuentos nada más. El personaje llamado Cristo o Jesús realmente no existe. No existe profecías para él. Apareció un hombre y dice Josefo, dice, yo no sé si se la pueda llamar hombre, no sé, porque era extremadamente sabio, este chavo era sabio, no sé si se le pueda llamar hombre, dice Flavio Josefo. El problema que hay es que estas palabras son palabras
romanas. Todas las palabras que aparecen en la historia de Flavio Josefo, en Tácito, son palabras romanas, son palabras nuevas, vaya, son recientes, no son palabras que existían, no existían. Todas estas palabras fueron acomodadas para darle el lugar a este personaje. Lo tuvieron creando, lo empezaron a crear desde muy temprana edad, vaya. Lo empezaron y le fueron acomodando y le fueron quitando y le fueron poniendo. Por eso hicieron 21 concilios. Se dice que el último concilio fue apenas ahorita en el año 1824. Hicieron el último concilio, el número 22, pero que fue cuando metieron lo del rapto. Lo del rapto fue un dogma, precisamente fue un dogma de unos alemanes. Eran alemanes los dos chavos que sacaron ese dogma de un rapto, pero el rapto no estaba. No, Yeshua nunca dijo nada de un rapto, ni Pablo ni nadie. Esto es un acomodo reciente que le pusieron a la Biblia para hablarles de un rapto, pero estos personajes eran unos alemanes. En Alemania fue donde inventaron esta historia de un rapto de la iglesia. No puedo decirles porque tengo ahí los apuntes y tendría yo que buscar. Pues no les puedo decir, pero tengo el nombre, la fecha y quiénes y a dónde, en cuál concilio se lo metieron a la Biblia. Está todo documentado de que esto se trata de un fraude. Vieron que era muy bien recibida la idea de un rapto. ¿Para qué quieres ir al cielo si aquí vives trabajando como un esclavo aquí? ¿Para qué quieres ir al cielo? A estar parado ahí. Dice que los que están en el cielo todo el día y toda la noche están cantando y alabando al que está sentado en el trono. De día y de noche cantan y dice que están parados, no van al baño, no pueden ir al baño. Me imagino que ahí van a tener algo y si quieres agua, ahí te van a llevar tu jarrita con agua. Si quieres algo, nomás vas a ver, porque ahí no vas a moverte, porque nada más vas a estar cantando de día y de noche, cantando. Si aquí en 2 horas ya estoy súper aburrido, ¿qué va a pasar si estás toda la eternidad cante y cante y cante como pendejo ahí delante de un trono? ¿Por qué? Pues porque ese va a ser la gran gloria que quieren todos, ir a estar cantando de día y de noche delante de un trono que está ahí enfrente. Es un gobernante, un rey, y le vas a estar cante y cante. Entonces, aquí está un pequeño detalle. ¿Para qué quieres ir al cielo, vaya? ¿Qué cosa vas a ir a ganar allá? Dijera, pues hay muchas mujeres ahí en la laguna. No, eso es como la Semana Santa. Y andan todas ahí enseñando el cuerpo. No, una cosa bonita, vaya, en el cielo, las angelitas ahí. No, vas a estar parado cantando como un pendejo ahí todo el día y toda la noche. Y no va a haber, ahí no va a haber noche, no va a salir el sol. Dijera, no, ahorita sale el sol, hombre, ahorita para que estemos aquí calientitos, no, ahí no hay sol. Dice que el que está en el trono es el sol que alumbra a todos. Bueno, yo me imagino que va a ser eso no va a ser un gozo, va a ser un martirio estar ahí parado. Las patas te van a doler, vaya, y no vas a poder ni siquiera moverte. Tienes que estar cantando de día y de noche y cantándote y aprendiéndote cantos nuevos, porque ahí dice Juan que ellos cantaban un canto que él nunca había escuchado. Ahora fíjense el detalle. Las historias son historias inventadas. Toda la Biblia acomodaron
las mentadas promesas, las famosas profecías de un Mesías, las fueron modificando. ¿Por qué? Porque estas profecías no eran para una persona, sino para un pueblo. Todo lo que se llama Mesías, todo lo que se llama ungido, primogénito, no era para una persona, era para un pueblo llamado pueblo de Israel. Pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el Mesías. Ese pueblo era el Mesías. Ese pueblo era el ungido de Jehová. Ese pueblo era el primogénito de Jehová, el pueblo de Israel. Todo está documentado, todo está escrito. Ahora, tenemos un pequeño detalle. Nosotros estamos entendiendo que lo que adoran todos los llamados pastores es una religión que llegó de Egipto. ¿Por qué? Fíjense cómo está el detalle. Lo que se conoce como levitas, lo que se conocen como los levitas, los sacerdotes y sumos sacerdotes, ellos fueron exiliados de Egipto. Ellos estaban en Egipto y no era un pueblo israelita, eran sacerdotes de un faraón. Eran sacerdotes, vaya que fueron corridos porque los iban a matar. Los iban a matar y salieron de ahí. Entonces, cuando salieron de Egipto, estos sacerdotes llegaron a Canaán. Y en Canaán fue donde ya se acomodaron ellos y ellos crearon la religión judía. Ellos la crearon. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que ellos eran una tribu y eran puros sacerdotes, y entonces que eran levitas. ¿Por qué? Porque la palabra levita significa los que se unen. Es un significado, la palabra levita es un significado, no es una tribu. Si ustedes se ponen a ver los nombres de las tribus, todo lo que se conoce como nombres de tribus, tienen un significado. Significan algo. Por ejemplo, los levitas significa los que se unieron. Los que se unieron a las tribus israelitas. Y ellos formaron lo que es el grupo sacerdotal. Ellos fueron los que inventaron las historias de Moisés, de Aarón, de Miriam, de los sacerdotes y sumos sacerdotes. No es otra cosa, sino que unos sacerdotes que llegaron de Egipto huyendo porque los querían matar. Tuvieron un confrontamiento allá con otros sacerdotes de otro dios, del dios Ra, Amón Ra, y ellos perdieron. Entonces, estos que perdieron salieron huyendo y se vinieron y se fueron a meter entonces, por eso ellos se acomodaron ahí en ese pueblo diciendo que ellos eran los elegidos de Dios para ser ellos los sacerdotes, y entonces llegaron a Jerusalén y ellos fundaron todo lo que es el grupo, el pueblo sacerdotal, conocido como los levitas. Pero levita no es el nombre de una tribu. Levita es el significado de los que se unieron. Así se llama, es el significado de los que se unieron. Casi todo lo que se menciona en la Biblia tiene un nombre
que significa otra cosa. Por ejemplo, si ellos significan los que se unieron, ¿por qué no aparecen así en, en la Biblia, en la versión 60? Deberían de aparecer como los que se unieron. No deberían de aparecer como levitas. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque aquí en la Biblia nada más usaron las palabras a conveniencia. ¿Por qué? Porque la palabra ungido, la palabra ungido es la verdadera palabra. Y pusieron la palabra Mesías. Esa palabra es la que usaron. La palabra ungido significa Mesías. Ungido significa Mesías. Y la palabra Mesías, ya en el cambio de idiomas del griego y el latín, se fue cambiando. Y en la palabra griega, Mesías significa Christoph. Pero la palabra ungido no la tomaron en cuenta, no la consideraron. La palabra ungido no se tocó para nada. Esa sigue exactamente como está, es ungido. Entonces, fíjense, tocaron el significado, lo que significa la palabra ungido significa Mesías. Y eso es lo que pusieron en la Biblia, el significado. ¿A qué voy con esto? Que por qué no pusieron en la Biblia, en la historia, por qué no, cuando hablan de los sacerdotes, por qué no pusieron la palabra los que se unieron? ¿Por qué le llaman levitas? ¿Por qué? Pues porque no les convenía. Si ponen los que se unieron, se les cae todo el show. Porque va a decir la gente, ¿y por qué se unieron? ¿Y por qué se llaman los que se unieron? Pues que no se llaman levitas. Y los ponen como una de las 12 tribus que los levitas. Y que muchos de los levitas se quedaron en Jerusalén. Cuando Roboán se separó de Jerusalén y se fue a la parte norte y se fue a gobernar ahí en Samaria, ahí era la capital de Israel, se fue ahí y se asentó Roboán, el hijo del rey eh, del rey que gobernaba entonces fíjense el detalle que hay. Cuando llegó este Roboán, muchos de los sacerdotes levitas se fueron con él y ellos crearon una imitación del templo de Jerusalén, y igual hicieron sacrificios, igual hacían lo mismo que hacían en Jerusalén, lo hacían allá los sacerdotes que se fueron con él. Entonces muchos de los levitas se quedaron en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, pero otros se fueron con Roboán y allá en aquel otro, en la parte norte, hicieron un nuevo reino. Entonces ya había dos naciones. Existía la nación del pueblo israelita y la nación sur de los judíos. Entonces, ¿qué sucedió cuando vinieron los asirios? Se llevaron a todas las 10 tribus y se llevaron a todos los que había ahí, levitas y todos, incluyendo mataron a Roboán, a sus hijos, a todos los acabaron y se llevaron a toda la buena cantidad, de 10 tribus se llevaron. Era una gran cantidad allá. En Jerusalén nada más se quedaron 3 tribus. Se quedaron los judíos, la tribu de Benjamín y la parte que se quedó de los levitas. Los levitas se consideraba como, o la Biblia los considera como una tribu, mas sin embargo no es así. Pero sí se quedaron parte de los levitas ahí. En el templo de Jerusalén se quedaron una buena parte de levitas. Ahora, estos levitas recibían el
porque esta tribu se acomodó a estos a todo dar para no trabajar, nada más dedicarse a la pura adoración del templo y a hacer los sacrificios y todo eso que ya se hacía en Egipto. Eso ya lo hacían porque ellos eran egipcios, los levitas eran egipcios. Ahora fíjense el detalle que hay. El significado es los que se unieron. ¿Por qué no se escribió el significado y no el nombre? ¿Por qué no se escribió en la Biblia? En vez de llamarles levitas, les hubieran puesto los que se unieron. ¿Por qué? Pues porque existe este pequeño detalle. Ahora, en el caso de Yeshua Mashiach, le dicen Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach quiere decir que es Mesías, mas sin embargo es un fraude. No existió un tal Yeshua Mashiach, no existió allá. ¿Por qué no? Porque Jesús nunca fue Mesías. Jesús nunca fue ungido, nunca fue Mesías. Y la palabra Mesías no es el problema. ¿Por qué? Pues porque la palabra Mesías significa rey o gobernante de Jerusalén, de ese pueblo. Ahora, lo que la gente adora es lo que significa. Significa gobernante, significa un rey, un líder. Y lo que significa líder eso es la palabra Mesías. Y eso es lo que pusieron en la Biblia, el significado de la palabra ungido, ungido con aceite. Eso es lo que pusieron en la Biblia, no pusieron a la persona. Ahora, acomodaron, después de poner Mesías, le acomodaron la palabra Jesús o Jesús y de ahí sacaron la palabra Jesús. Pero no sirve de nada, vaya. ¿Por qué? Pues porque Jesús no fue Mesías. Jesús no fue Mesías, en ninguna parte dice que fue Mesías. Si alguien pudiera comprobarme que Jesús fue Mesías, que fue ungido, que le pusieron aceite en la cabeza, aparte se necesitaría estar muy loco para que alguien quisiera ser rey en esa época por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque el que gobernaba ese lugar era Roma, y Roma era el que destinaba a los gobernantes en esa zona. ¿Por qué lo quisieron matar cuando era niño? Desde cuando este rey, el rey Herodes el Grande, hubo dos Herodes. Hubo el rey Herodes y el Grande, y el rey Herodes Antipas. ¿Qué pasa aquí? Que el rey Herodes el Grande murió 4 años antes de Cristo. Murió 4 años antes de Cristo el rey Herodes. Cuando el rey Herodes murió, él ya había asesinado a los niños que asesinó en Belén. En ese lugar ya había matado a todos los niños, tratando de eliminar a este niño que ya tenía 2 años. ¿Por qué? Porque mató a todos los niños de 2 años. Entonces significa que ya cuando Herodes murió, ya el niño ya tenía 2 años. Y todavía él vivió 4 años más. ¿Por qué? Porque él murió 4 años antes de Cristo. Entonces Jesús, el niño, ya tenía 6 años antes de su
y sin contar que vivió un tiempo en Egipto. Yo he querido ir a ver a dónde vivía, porque supuestamente en Egipto debió haber vivido en algún lugar. Debió haber tenido una casa en Egipto, una residencia donde él vivió. No vivió un año ni dos, él vivió mucho tiempo en Egipto. ¿Por qué? Porque durante todos estos 4 años que, que Herodes estuvo vivo en Jerusalén, ellos permanecieron en Egipto. José y María y todos sus otros hermanos estuvieron viviendo en allá en Egipto. Entonces, aquí tenemos un detalle: 4 años viviendo en un lugar, por fuerza tuvo que haber una casa. Este joven llamado Yeshua tuvo que tener una casa en Egipto, debió haber dejado una vivienda allá, y debe de existir un registro de dónde vivía. ¿Por qué? Pues porque vivió un chingo de tiempo allá. Y si vivió allá, tenemos que ir a ver dónde vivía, porque a lo mejor dejó ahí algún escrito, alguna clave, algo. Pero no, nadie ha ido a Egipto a ver a dónde vivía, porque vivió mucho tiempo allá. Fíjense el detalle. Nos venimos a Jerusalén. Ya después ya supuestamente, ya por el año primero, ya ahí por ahí murió Herodes. En el año primero se puede decir. Ahí murió Herodes. Y entonces, ya por el año 2 o 3, ya por el año, en ese año ya se le apareció el ángel otra vez y le dijo: ya regresa, ya vete a Jerusalén, porque ya le dijeron a José: ya regresa, José, porque se murió Herodes, ya estiró la pata. Y ya regresen, llévate al niño, váyanse ya el niño ya tenía 6 años cuando regresó de Egipto. Ahora, fíjense el detalle. Viene a Egipto y acá se van a Nazaret. Sí, dice: no se queden aquí, porque aquí todavía puede alguien salir, y no, váyanse a Nazaret. Nazaret quedaba como a 8 horas, como a 8 horas de Jerusalén. Fíjense qué tanto de lejos estaba. Se hacían 8 horas para llegar a Jerusalén. Ahora fíjense el detalle. Nosotros, cuando analizamos todo este detalle, entendemos claramente que lo que la gente está siguiendo es algo que no tiene nada que ver con Jesús, con Yeshua. No tiene nada, vaya, que ver, está deslindado totalmente, existe una separación. Por eso quise explicarles que cuando se dice de un tal Cristo, ni siquiera le andan cerca, vaya. ¿Por qué? Porque están hablando del significado, de una transliteración de lo que significa ungido. Y ungido no significa Jesús, no significa Yeshua, no tiene nada que ver con él. Ungido era cualquier habitante de ahí. Podía ser un sacerdote, podía ser un rey, un profeta. Los profetas eran ungidos. Ungido, Mesías o Cristo podía ser cualquiera. Cualquiera podía ser Cristo. Pero el pueblo israelita era el que se lleva todas las profecías. Todas las profecías estaban dadas para el pueblo de Israel. Él era el ungido, el pueblo de Israel era el primogénito, era el pueblo de Israel. Él era el unigénito, era el pueblo de Israel. No era un hombre, era un pueblo, una comunidad. Así que a lo que le están llamando Cristo es realmente es la copia de un pueblo.
Si, si las profecías que dicen de Isaías 53 y 7:14 y todas esas profecías de sus textos de Isaías no están referidas a Jesús, a un hombre, sino a un pueblo. Entonces, todo esto lo interpretaron a propósito para darle un lugar a una persona. Lo interpretaron adrede, lo pusieron a propósito y aparte se robaron lo que es la Tanaj. Se llevaron una copia y empezaron a quitarle todas las piezas y a ponerle, le quitaron y le pusieron, le quitaron y le pusieron, a modo de que se acomodaran todas las profecías a favor de un tal Jesús. Pero lo que no contaban era que las palabras, las escrituras, todo lo escrito tiene ADN. Y el ADN de las escrituras lo puede detectar una persona, un historiador, un erudito, una persona que se dedica a estudiar los textos, como Antonio Piñero. Él te puede hablar de estos textos. Yogari Pujol te puede hablar de lo que es el ADN de los libros. Se da cuenta cuando una escritura no pertenece a la época, sino que pertenece a otro tiempo. Y por lo regular todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento tiene muchos textos que ya son de 500, de 600 años, 700 años después de Cristo. Así que todo fue acomodado, como fue transcurriendo, acomodándoselos para darle un sentido a su religión. Así que yo cada vez estoy más y más y más convencido y seguro, totalmente convencido, me dejo trozar la cabeza si estoy equivocado. Así de ese tamaño, dejo que me trocen la cabeza si estoy equivocado. ¿Por qué? Porque Cristo no existe. Cristo es el significado de ungido. El significado de ungido, el griego queda como intermedio. La palabra Christoph es un intermedio de entre ungido y Cristo. Hay un intermedio que se llama Christoph. Esa es la palabra de donde parte la palabra Cristo. Cristo es solamente el significado de ungido, ni siquiera tiene nada que ver con Yeshua. Ni siquiera tiene por qué, porque Yeshua significa Jehová salva. En un dado caso hubieran transcrito el significado de Yeshua, eso es lo que hubieran transcrito, lo hubieran puesto como Jehová salva, pero no agarraron el significado de ungido. Están totalmente mal. Y este significado es el que va a venir en las nubes. Este es el significado de ungido es el que va a venir por el pueblo a rescatarlos en el arrebatamiento. Este es el que va a venir a caballo. ¿Qué va a hacer un caballo allá arriba? ¿A poco los caballos vuelan? Yo me pregunto que si un caballo puede volar. Y todo, no es que él viene en un caballo, pues se necesita estar loco para no entender que los caballos no vuelan. ¿Cómo va a venir un caballo en las nubes? Pues que están locos, están chiflados, no, es que ahí en Odín las valquirias, sí, las valquirias sí vuelan en caballos, pero las valquirias no tienen nada que ver con la realidad. Y estas realidades que los caballos no pueden volar. ¿Quién va a venir en las nubes? En las nubes está haciendo un frío de los 1000 demonios. Ahí subiendo a las nubes ya está a 60, 70 grados bajo cero el frío que hace. ¿Cómo va a venir alguien
y no nada más viene solo, dice que vienen millones con él y todos a caballo. ¿Cómo van a venir los caballos en las nubes, hombre? Necesita estar loco para creer eso. Y es un personaje que no parte de alguien real, vaya. Todavía si dijeras, no, es que va a venir Alejandro Magno va a revivir y Alejandro Magno todavía es más creíble. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno es un personaje real que hay evidencia, que hay escritos y no es que Alejandro Magno es el que va a venir a rescatar. Alejandro Magno, sí, Alejandro Magno viene pero va a venir a caballo, pero viene de por acá de viene caminando por la tierra, Alejandro Magno. Ah, perfecto, si viene por la tierra, es creíble que venga un hombre a caballo caminando. Pero ¿cómo va a ser creíble que venga un hombre a caballo que venga de allá arriba a caballo? Bueno, entonces fíjense el detalle. Eh, lo que todo el mundo quiere esperar es a un personaje que, que se partió a través de la palabra ungido. Ese es el personaje. De ahí parte la palabra Christoph, de ungido, y es ungido con aceite. Yo decía, va a venir ungido con aceite, pero no es ungido con aceite el que viene. No, el que viene es Mesías, y Mesías ya es el significado de ungido. Lo que significa ungido es Mesías. Mesías significa, proviene de la palabra ungido, Mesías. Y en ese caso, Mesías es lo que se le llama Cristo, y eso es lo que viene entre las nubes, es el significado de ungido. Yo creo que más claro ni